Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Se lo comentaba al principio, si a ustedes les gusta aquello que es más extraño o misterioso o lo que es llamamos paranormal, pues no se vayan, porque para eso tenemos a todo un experto que es José Manuel García, periodista, y uno de los campos que a él le gusta mucho, en donde lleva muchos años, es el mundo de la investigación en lo paranormal. Él está en Sevilla y le damos las buenas tardes. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Muy bien, pues aquí, mira, aquí disfrutando en esta jornada donde la noticia sobre todo estrella es la canción que ha sacado Shakira para Piqué. Bueno, es un poco lamentable, ¿no? Sí. Que tengamos que estar así, pero es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay, es lo que tenemos, ¿verdad? Mantiene la mente ocupada, como yo suelo decir, y sí. Bueno, ¿verdad? Tampoco es una cosa... A mí me hace mucha gracia cuando llegamos a este tipo de situación. Uh-huh. Porque realmente no nos damos cuenta, pero lo curioso es que no es ni más ni menos que el aprovechamiento de una situación, ¿no? Exactamente, sí. Que se utiliza, bueno, pues los fans, sobre todo aquellas personas que nada en su contra, ¿no? Pero son los que empiezan a hacer las campañas, como yo digo, es verdad, ¿no? En contra de Piqué, que Piqué también tiene lo suyo. Claro. Y bueno, y de alguna manera son los que van a luego a influir para que se vendan discos. Vamos, que es un divorcio rentable ¿eh? Sí, fíjate, yo no quería ser tan explícito, ¿no? Pues yo lo he dicho. Siempre es una situación que puede llegar a ser dolorosa, ¿no? Claro. Sobre todo con niños por medio, ¿verdad? Claro, pero también es cierto que hay ocasiones en las que el negocio se pone de manifiesto, ¿no? Desde luego te voy a decir una cosa, y no me voy a equivocar, ninguno de los dos van a pasar hambre. No, ninguno de los dos. Además, también te tengo que decir una cosa, independientemente del tema de Piqué, oye, a mí el tema me gusta, y ya está, me parece que está muy bien. Y allá cada uno con su vida, que haga lo que quiera. Pero eso está bien, ¿verdad? Sí. Porque al fin y al cabo no es ni más ni menos que no es partir peras por nadie, que eso de eso tampoco se trata, ¿no? No. Sino de un poco también empatizar, ¿no? Que muchas veces lo que sucede es que se empatiza con las personas y bueno, pues oye, lo que acabas es, ay, qué malo es, ay, qué bueno es, eso lo escucharán mucho en personas de más edad, ¿verdad? Sí. Pero eso es una cuestión de pareja, ¿verdad? Y qué bueno que cada pareja sabrá lo que tiene que hacer y lo que ha pasado, ha dejado de pasar. Y bueno, es una historia de ellos y esta mujer pues ha lanzado este tema que todo el mundo, José Manuel, estaba esperando anoche a la 1 de la mañana, que fue cuando se lanzó el tema para... no es broma, es verdad, mis hijas estaban, vamos, que no lo tengo lejos de casa, y se quedaron hasta la 1 para ver además también la reacción de unos chicos, unos youtubers y una historia de ellos escuchando el tema de Shakira y analizando el tema, ojo, y hoy pues aparece en todos los diarios, en todos los sitios, vamos, que es una pasada. Bueno, vamos a lo nuestro. Venga, vamos a lo nuestro. ¿De qué vamos a hablar hoy? De experiencias. De experiencias en hospitales. De experiencias complicadas y experiencias que, bueno, de alguna forma le puede pasar, sobre todo va destinado, fíjate, a personas que trabajan en hospitales, porque quiero hoy hablar de ello. Vale. Nos vamos a trasladar a centros hospitalarios y centros sanitarios. Y es que son los hospitales lugares en los que en más de una ocasión yo personalmente he comentado que son como unas especies de acumuladores, como contenedores de emociones. Y no lo digo de una forma baladí, lo digo en este caso sabiendo perfectamente lo que es este tipo de circunstancias,
y sabiendo también que en su interior, como hemos hablado en muchas ocasiones, pues hay vida, hay muerte, hay esperanza, hay desesperanza, hay ilusiones, desilusiones. Y fíjate que fue a raíz de una experiencia que publiqué en el diario Huelva Información, que como muchos oyentes saben, pues es uno de los diarios donde tengo un marco de publicaciones, ¿verdad? Pues ahí es donde publico una experiencia inicial de la que voy a hablar posteriormente, y recibo una comunicación de una chica a la que vamos a llamar Ana, que no es su nombre real, y que simplemente me decía: buenas tardes, José Manuel, he leído en Huelva Información una noticia, una experiencia que ha tenido una enfermera, una compañera, en un hospital de la ciudad. No sé si será el mío o no, pero te cuento lo que a mí me ha pasado. Y es que Ana es una enfermera veterana, que ha visto de todo, pero que nunca le había pasado nada raro. Ella me decía: tengo compañeros y compañeras que han vivido cosas muy raras, muy fuertes. Y van desde escuchar voces a ver luces que se encienden y se apagan solas. Cosas que tú piensas siempre, en ese momento, que son tonterías, pero luego cuando pasa, la tontería deja de serlo. En cuanto a su experiencia, ella me decía que realmente, pues realmente lo que le había ocurrido es que una noche, en su turno de trabajo, pues se va a encontrar con un cambio que le pide una compañera. Ya tenía el turno de día, le pide que haga el turno de noche y se lo cambia. A ella le venía bien, a la compañera mejor aún, y así, pues se hizo ese cambio. Sobre las 2 de la mañana aproximadamente falleció un paciente ya mayor, que estaba enfermo, y que desde el punto de enfermería pues esperaban su fallecimiento en el día, pero tocó a esa hora, como ella decía. Y siempre hay un proceso que es el de certificar la muerte y evidentemente dejar al equipo correspondiente a amortajar el cuerpo. Y todo ello pues implica un tiempo. Nosotras, decía ella, apuntamos la hora del fallecimiento y seguimos el procedimiento ordinario que tiene un hospital, que ya es prácticamente rutina. Esa rutina es la que ella sigue, y ella me comentaba cómo recuerda que entra en la habitación, da el pésame a la familia y retira el material de monitorización de las constantes vitales. Y empiezan a sacar al cuerpo para que se traslade, en este caso, a la zona de la morgue, que es donde la funeraria, al fin y al cabo, tiene que llevarse el cuerpo. Hasta ahí podríamos decir que es una rutina medianamente normal, más o menos dolorosa, evidentemente, sobre todo para los familiares, pero que lleva a la persona a hacerlo parte de su trabajo y no se le concede una mayor importancia. Hasta ahí, digamos, las circunstancias normales que están y que tienen parte en este hospital. Pero la cosa se complica. Y tiene pues un paso más. Cuando ella pues dice que en ese hospital siempre han ocurrido cosas extrañas. Y hubo un momento en el que, el familiar que estaba en la habitación, pues el hombre se le veía que necesitaba tomar el aire, llamaba a la familia a esa hora, que era tarde, estaba cerca de las dos enfermeras, estaba nervioso, y fue cuando la luz de la habitación se encendió y se apagó sola. Y sintieron una voz
una voz en el interior que decía: mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Claro, Ana comentaba, nos miramos, incluido el hombre, entraron a la mayor velocidad posible en la habitación, pero aquel señor estaba allí amortajado y la muerte estaba certificada. Se pusieron nerviosos, se quiso llamar al médico y de hecho se le llamó, diciendo, bueno, lo que había ocurrido, y el médico, con cierta ironía y con también cierto escepticismo, le dijo que el pasaba estaba muerto y bien muerto y que no había dudas. Pero claro, viendo las caras que tenían, volvió a comprobar al paciente y volvió a hacer la misma valoración. No sé qué os ha pasado, pero no creo que estéis de broma. Antes se certificó la muerte del paciente y no hay duda, dijo aquel médico. Entonces ellas le contaron lo que había pasado más tranquilamente y trató de tranquilizar. El mismo médico dijo, en este hospital siempre han pasado cosas muy raras. Desde escuchar a un paciente muerto hablar hasta, por ejemplo, haber visto a pacientes que se están paseando por los pasillos cuando ya han fallecido, o luces y equipos que se comportan de forma extraña. Incluso hay zonas que dicen que están encantadas. Pero mejor no prestar atención a todo eso, porque vais a trabajar con miedo. Y ese consejo fue precisamente el que siguieron y el que, de alguna forma, ellas quisieron también tomar muy en cuenta y en consideración, porque desde luego no es ni mucho menos la mejor condición en la que comenzar una jornada de trabajo. Los hospitales son lugares donde suelen ocurrir este tipo de hechos, donde suelen ocurrir este tipo también, ¿por qué no decirlo?, de circunstancias. Y todo ello venía reflejado también por una experiencia que había tenido pues otra compañera en un hospital. La chica se ponía en contacto conmigo y me decía, no sé comentarte todo esto, mira, es algo muy raro que me ha ocurrido. Se trataba de un paciente que estaba mal, era una mujer malita y su estado, desde luego, hacía ver que el final estaba cercano, de eso no había duda. Ella solía pasearse por el pasillo. Era una señora muy animosa, con mucha vitalidad, pese a que la vida se le iba a chorros. Pese a que eran paseos cortitos, pues ella estaba allí con mucha algarabía y mucha alegría. Y sí es verdad que notábamos que cada vez duraban menos, no estaba bien. Yo cuando la veía, decía la enfermera, la veía apoyada con la mano en la pared, me paraba, la ayudaba a regresar a su habitación y en sus últimos días incluso la tuve que acercar hacia una silla de ruedas, pero que, bueno, por desgracia, era un tipo de circunstancia que se ve mucho en los hospitales, sobre todo en zonas de paliativos. Hay otros que, por desgracia, ni pueden moverse de la cama. Llegaba a la altura de año en la que se finaliza el mes de diciembre, que siempre son días duros, deben días de vacaciones a los trabajadores, sobre todo enfermeros, enfermeras, y hay que cogerlos, sobre todo porque si no los pierdes. Y bueno, también el profesional de la sanidad los toma de buena gana, que al fin y al cabo es una forma de desconectar, de descansar, puesto que, como ella misma decía, habían sido meses muy duros en los que todo eso, toda la presión del año, el trabajo del año, la sanidad en este país, que tampoco se puede decir que sea la mejor, por lo menos en cuanto a las condiciones de los profesionales, la carga de trabajo, pues evidentemente todo eso se nota. Así que se cogió 2 días que eran además necesarios por temas personales, y ella, que también tiene a sus padres mayores y con achaques, pues los dedicó un poco a arreglar temas tanto administrativos como de la propia casa de sus progenitores. Y ella recuerda que cuando se reincorporó al trabajo, entró en la planta y se encontró con esa señora mayor. La saludó y le dijo que estaba dando su paseíto. Ya la vio bien,
y se alegró, porque la última vez la tuvo que ayudar y la dejó muy preocupada, aunque se acaba acostumbrando. Y al llegar a la isleta, lo típico, se habla con las compañeras, se ve qué es lo que hay, y entre unas cosas y otras, a su compañera le dijo que había visto a la señora de la habitación y que se la veía muy bien. Y ella, la compañera, le dijo: ¿a quién? ¿A Carmen? Y la persona le dijo: sí, la señora mayor que estaba tan malita y que solía dar su paseíto siempre. Y lo que le respondió la compañera, pues es lo que hace que surja el punto de inexplicable, el punto en el que se manifiesta lo imposible. Ella le dijo que no era posible. Se establece una porfía, que sí, que no, que hacía 10 minutos que la había visto por el pasillo, que habían hasta hablado. Y ella le dijo que no era posible, de nuevo, porque aquella paciente había muerto en esos 2 días en los que ella estaba de vacaciones. La dejó helada. Tal y como comentaba, se le aflojaron hasta las piernas, palabras textuales. Y notó como se ponía pálida y le dijo: ¿te pasa algo? Y ella le dijo que la acababa de ver. Trató de calmarla un poco y le dijo que se tranquilizara. Que ella, la noche que murió, apenas unas horas después, también sintió como hablaba desde la habitación, que ella estaba vacía y que al entrar no había nadie, pero que ella, desde el punto de enfermera que estaba muy cerca, escuchó perfectamente cómo era la voz de aquella anciana y que también, como le había ocurrido a ella, se había puesto muy nerviosa. Es difícil de saber por qué ocurren este tipo de hechos. Dicen que los hospitales son contenedores de emoción. Y en verdad lo son. Sitios donde hay vida y muerte, alegrías y penas. Y todo ello deja una huella. Una huella que puede que sea esta solo la forma de materializar, o que ese vestigio quede residualmente, temporalmente, y se manifieste como si todo ese fatídico momento no hubiera ocurrido. Es complejo realmente dar explicación allá donde solo hay conjetura, aunque la realidad del testimonio y de la testigo es innegable, como también de su credibilidad, y del que es una experiencia que puede ser testigo cualquiera de nuestros oyentes. Pero no es solamente este tipo de hechos los que nos podemos encontrar, porque en Huelva en estos últimos meses también han ocurrido otro tipo de hechos que también son bastante inquietantes. No sé si creéis en el chico de la curva, en la chica de la curva o no. La verdad es que no lo sé. Sencillamente porque es complicado, porque son circunstancias en las que uno, cuando se enfrenta a ellas, pues no sabe ni siquiera qué decir, ¿verdad? El chico de la curva. Y bueno, si eso es una leyenda urbana, dirán muchos oyentes, si eso solamente es una leyenda urbana que no tiene más trascendencia ni más importancia, ¿o no? Porque sí es verdad que cuando nos encontramos con todo lo que son experiencias de estas características y de este tipo, bueno, pues uno ya le obliga a pensárselo, le obliga a decir, bueno, ¿será o no será verdad? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Pasará o no pasará? Porque es difícil y evidentemente yo soy consciente que siempre que se establece un tema de una aparición o de chico de la curva, pues la verdad es que uno se echa casi a temblar, ir conduciendo tan tranquilo y encontrarte con una aparición de estas características cuando menos es inquietante. Sí. Sobre todo los que han vivido en alguna ocasión pues circunstancias en las que estando al volante pues han tenido la oportunidad de vivir eso mismo, que es lo extraño, ¿verdad? Así. Y a mí me sorprende mucho, y también sabiendo que desde luego un testigo al volante no miente,
sobre todo cuando tiene más que perder que ganar. Ujú. Las carreteras de todo el mundo tienen puntos que son tremendamente conflictivos. En ocasiones son llamados puntos negros y tienen una alta incidencia de accidentes. Y en esos tramos de carretera especialmente conflictivos, hay que tener mucho cuidado. Pero a nivel paranormal, también hay carreteras donde se manifiesta lo imposible. Una de ellas bien podría ser de la que te quiero hablar, que se encuentra en Hinojo. Allí es donde vamos a hacer parada dentro del mundo del misterio. Cuando me documentaba para escribir Huelva Sobrenatural, fueron muchos los testimonios que de alguna manera se fueron acercando y me fueron contando los testigos, sobre todo de chicas o chicos de la curva, puesto que lo habitual es ver a una mujer, pero también son hombres jóvenes que se aparecen, jóvenes ellos, jóvenes ellas. Y uno de los casos que más comentarios despertó fue precisamente el de una aparición en San Juan del Puerto, entre otros, una compañera de trabajo, pues fue testigo. Evidentemente me sirvió de forma directa para poder documentar todo este caso. Recogí entrevistas, recogí muchísimos testimonios, muchos me decían que bueno, que no eran más que leyendas urbanas, incluso guardias civiles con los que hablé, que en el propio cuartel había disparidad de criterios, desde los que habían vivido la aparición de una chica de la curva y no estaban de broma, hasta los que se lo tomaban a broma. Ujú. Pero hay casos que se van repitiendo y van repitiendo escenarios. Y uno de esos escenarios es Hinojos. Hinojos que atesora una de esas extrañas vivencias con varios encuentros a los que no se encuentran explicación y tal vez sean más del más allá que del más acá. En cuestión ocurrió en el año 2018. Su protagonista, Jesús Puente. Su nombre completo, Juan Jesús Puente. Se decía que estaba conduciendo camino de Hinojos, iba a hacer allí unas gestiones comerciales. El día estaba mal, llovía a cántaros y la carretera apenas se veía. Esta lluvia intensa que de vez en cuando descarga por el sur. Y la cosa es que iba en el coche deseando hacer esa última visita. Recuerda que era tarde, 8:30 de la noche, puesto que el cliente lo citó a última hora, casi a la hora de cierre de comercio, que se está más tranquilo. La lluvia no dejaba de caer, era incesante, y llegó a unos kilómetros de Hinojos. Casi ya en el último tramo de la carretera, y cuando estaba ya enfilando una de las curvas, pues vio a un joven que andaba por el arcén y que estaba en ese momento cayendo literalmente la mundial. Llovía muchísimo. Juan Jesús indicaba que él, de forma involuntaria, alumbró con el coche a aquella persona, a aquel hombre, y aminoró un poco. Y vio perfectamente cómo la indumentaria que llevaba puesta era absolutamente anormal, porque lucía una túnica blanca con la capucha puesta y con las manos en los bolsillos, con un andar constante y en dirección al pueblo. Él aminoró la marcha hasta colocarse al lado y, apiadándose un poco, bajó la ventanilla y le dijo: oye, te acerco al pueblo, te vas a poner empapado. Y aquel chico, al que no le llegó a ver la cara, pues simplemente desapareció delante de sus ojos. El testigo, Juan Jesús Puente, reitero, dijo literalmente: el respingo que yo pegué en el coche fue mayúsculo. Y miré bien, pero allí no había nadie. Y no fueron imaginaciones mías. Luego, él, al llegar al pueblo y quedarse un poco más tranquilo en el coche, mientras que sacaba carpeta y demás, decidió buscar si había algo extraño, si había ocurrido algo extraño en esa zona, accidentes, algo, y la verdad es que no encontró nada. Pero de lo que está perfectamente seguro, de lo que no tiene duda, que no fueron imaginaciones suyas. Luego buscó también si había allí apariciones o fantasmas. No encontró tampoco nada. Y concluyó, a su parecer, tenía la certeza
que realmente se trataba de una aparición de carretera, de un chico de la curva. ¿Casualidad o no? Lo cierto es que 4 años después, 2022, contacta conmigo otra persona para narrarme una experiencia similar. Carmen Ramírez, que me decía: buenas noches, mi nombre es Carmen. El motivo de escribirte es para relatarte un hecho ocurrido recientemente a mi hijo. Esto fue el día 27. Él iba desde Villamanrique a Sevilla con una amiga. Era ya de noche. Y antes de llegar a Hinojos, ve en el arcén a una persona con una túnica blanca. Al pasar por el lado, se le quedó mirando y no pudieron apreciar bien el rostro. Le entró un miedo muy grande y ya no se sabe qué más pasó. No sé si has tenido o has sufrido algún relato similar. Carmen además añadía: lo vieron de espaldas, iba solo por el arcén y al pasar por el lado la persona, o lo que fuera, no interactuó. Se quedaron mirando sin distinguir, como te comentaba, bien el rostro. La explicación: bueno, en apariencia no hay nada llamativo más que encontrar a una persona que viste una túnica blanca por la carretera, y que yo le decía que a veces tenía un credo, una confesión, en este caso musulmana, y por eso esa indumentaria, pero me decía que no, que tenía unas características muy marcadas y que allí ya había escuchado hablar de una aparición de carretera. En todas las carreteras ocurren accidentes. La de Hinojos no es ni mucho menos una excepción. Y hechos así provocan situaciones de peligro. Hinojos no está fuera de esta consideración, pero más extraña es la descripción de esa persona que se apareció en el mismo lugar, en el mismo punto, a 2 testigos con una separación de 4 años de diferencia, y que atienden hoy día a lo que nosotros llamamos precisamente una aparición de carretera, una chica de la curva, que muchos toman casi a guasa, toman casi a broma, como si no fuera real, pero que aquellos que han tenido la oportunidad de vivirlo saben bien de su realidad y también saben de todo lo que implica cuando lo que está en juego es algo tan importante como precisamente el tener esa evocación de la vida más allá de la muerte y de cómo se puede llegar realmente a manifestar sin saber realmente a qué naturaleza o realmente a qué es lo que obedece. Son casos curiosos, extraños, que tienen como escenario la provincia de Huelva y que aún más podría decirte de un punto, un enclave que es el cementerio de la Naya, del cual hemos hablado en alguna ocasión. Un lugar que a mí me resulta demoledor, porque he tenido la ocasión de estar allí en numerosas ocasiones. Tampoco voy a mentir, han sido 4 ocasiones en las que he estado. Sí. Pero lo considero que ya es mucho, en un punto donde habría mucha gente que no iría, sobre todo porque es un cementerio retirado de uso. Es un cementerio en el que ya solamente quedan los nichos, la fría presencia de aquellos nichos. Y donde he tenido la ocasión de estar con la policía, con la Guardia Civil, de estar hablando allí con ellos, departiendo tranquilamente, viendo que evidentemente nuestra actividad y nuestra ocupación no es destructiva, sino al revés, de investigar. Y ellos mismos me comentaban cómo incluso en la carretera que da acceso a ese cementerio, pues también se han podido ver personas que caminan como si vinieran de ese cementerio en una actitud que yo te garantizo que no es, desde luego, la que invita a pensar que estamos dentro del mundo de los vivos, y que en cualquiera de los casos a toda persona intranquiliza, a toda persona llena de miedo, de pavor, porque no puede ser de otra forma, porque cuando uno se encuentra ante lo extraño, pues es lo extraño precisamente lo que surge, lo que aparece,
y también nuestras propias reacciones se miden en función del miedo, de la creencia o del pavor que demostramos por algo. Y esto no deja de ser, evidentemente, algo que tiene que ver con ello. Curiosamente, en esa carretera estuvimos circulando, dando, pues bueno, todo lo que era el último vistazo a lo que es el acceso al cementerio. Y no sé si su gestión o no, pero incluso uno de los compañeros, habiendo ya realizado investigaciones de aparición carretera, pues incluso habiendo realizado ese tipo de experiencias de investigación que son muy complejas y que no recomiendo a nadie, si no se lleva cuidado y se informa a las autoridades, puesto que es realmente peligroso. Bueno, pues habiendo desarrollado y realizado lo que son precisamente bueno, pues investigaciones de carretera, pues en ese cementerio tuvimos la ocasión de vivir algo que cuando menos consideramos extraño, y que fue que un compañero, como indicaba, pudo ver cómo había algo en la carretera. Ese algo, pues él lo quiso tildar como de una presencia, y que cuando él justamente pasaba con un segundo vehículo en el que nos trasladamos a este punto, al cementerio, pues dijo que había visto una sombra, y que esa sombra, bueno, pues esa sombra ni más ni menos que había quedado casi a un lado de la carretera, y que él, cuando trató de fijar su atención, pues únicamente se encontró que era una persona sin rostro, una persona al que no le pudo encontrar, al que no le pudo ver la cara, y que, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones yo respondo por mis colaboradores y por las personas que vienen conmigo a las investigaciones, se podría decir que es la persona más escéptica y también la persona que más y mejor, más coherentemente actúa cuando hay un fenómeno de esta índole, un fenómeno que podríamos catalogar de extraño, de paranormal. Sí. Por tanto, también el talante de la persona en que se pone de manifiesto, el cómo actúa en un momento en el que yo sé que es sumamente complejo, el poder reaccionar, y en el que muchos son los que se quedan prácticamente sin habla, sin saber qué hacer, y que en cuántas ocasiones no escuchamos a ellos que siempre se lastimosan de lo que son las vivencias que tienen las personas que han podido vivir en una sociedad de su propio, y que en este caso, cuando uno es el ejemplo vivo de ellos, son los que también se podrán creer. Ay, te hemos dejado de escuchar justo el último momento, José Manuel. No sé si tú me escuchas a mí. Perfectamente. Sí, ahora parece que vuelves a la normalidad. Comentaba que sí, podrán creerte o no. Claro. Podrán pensar que bueno, que tienes más estabilidad mental o que no. Pero lo que nadie te puede quitar es haber vivido desde luego ese momento, y de haber tenido esa experiencia que es tan lúcida como claro. sea. Cuántas y cuántas experiencias, ¿verdad? Es impresionante. ¿Y cuántas personas tendrán su experiencia guardadas para ellas porque no quieren contarla o porque están en su derecho, ¿no?, de no contarla? Que, por cierto, yo invitaría que si alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir contigo, que se ponga en contacto contigo a través de las redes sociales, ¿no? Claro, a partir de las redes sociales o incluso en mi correo electrónico, que claro, además es sencillo de recordar, es fácil de recordar, porque es JM García Bautista, JM de José Manuel, JM García Bautista @gmail.com. Bueno, pues ahí todo el que tenga una experiencia de este tipo que te la cuente, que seguro que hay muchísimo. Que hay una cosa que se llama confidencialidad. No todos los casos que nos llegan se cuentan, ni mucho menos. Claro. Son los aquellos que nos dan permiso, y si nos dan permiso, bueno, pues también se reflejan en programas como este, que al fin y al cabo lo que hacen es hacerte ver que hay una realidad. Yo muchas veces, fíjate que son muchas las personas que dicen, es que ¿qué os pasa a vosotros? Es que ve que la de casos te sacáis al cabo del día. No, mire usted, nosotros no sacamos caso ninguno. Son personas que han vivido ese tipo de experiencias, claro, lo quieren contar.
Sí. Pero nosotros como tal No lo habéis vivido. no tenemos ninguna experiencia. Claro. ¿Qué más quisiéramos los investigadores? Es verdad. Que somos investigadores, que a mí muchas veces el término me queda grande, Sí. pues poder decir que ¿verdad? Que son sentencias y que lo investigamos todo. Yo muchas veces lo que hago es dar cumplida la cuenta de todo lo que son vivencias de otras personas. Yo evidentemente no puedo investigar tanto. No tendría tiempo al cabo del día y por eso muchas veces pues son referencias de hechos que le ocurren a otras muchas personas, por supuesto. Sí. Impresionante, y a las cuales se las agradece muchísimo esa valentía a la hora de contar sus experiencias, aunque luego su nombre no se diga, pero ya es valiente el hecho de contártela a ti. Además, esa necesidad de también contarlo, supongo, de compartirlo. Es, de desahogarse, sí, y que mucha gente pues a lo mejor le ha pasado también lo mismo, que eso pasa y es así. Claro que pasa y bueno. Es el efecto rebote, ya empieza uno y ya sale toda, ¿verdad? Decir que con nosotros siempre pueden contar, siempre pueden hablar y que no hay mayor incidencia para ello, desde luego. Y ojo, que lo haces interesadamente, ¿eh? Que José Manuel no cobra un duro por esto, lo digo así de claro. Sí, además, es así además. Lo interesante es que es comprobable. Totalmente. José Manuel García, muchísimas gracias. Oye, que pases buen fin de semana, lo da bueno, ¿eh? Así que disfruta de Sevilla. O de donde vayas. Muchísimas gracias y siempre pendiente de vosotros. Gracias. Muchas gracias, un besito. Adiós. Vemos. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.